Buenas noches, licenciado. Lee, buenas noches. Buenas noches, Luis. Compañeros, eh, bueno, compañeros, el día de hoy vamos a cerrar la, la parte teórica de la unidad 3 y les voy a asignar su laboratorio para entrega el domingo y les voy a subir de una vez la presentación y el laboratorio a Classroom, ¿verdad? Pero sí quiero que repasemos los indicadores de política monetaria que vamos a estar calculando y su interpretación. Eso es lo que tenemos programado para el día de hoy. Antes de que veamos eso, compañeros, pues coincidentemente este fin de semana ocurrió, no en Guatemala, sino en los Estados Unidos, un tema relacionado a política monetaria y al sistema bancario. Eh, la quiebra de un banco en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, y pues nos da algunas cuestiones interesantes sobre los temas que hemos estado cubriendo en clase. Quería ver si alguno de ustedes vio la noticia, puede comentar al respecto o tiene algunas dudas sobre qué fue lo que sucedió y, y podamos discutirlo. No, compañero, no van a rescatar a los bancos. Lo que dijeron es que van a pagarle el dinero a los depositantes. Ahí hay una diferencia importante, pero eso es parte de las diferencias que vamos a ver. Adelante, Erwin, que fue lo que Licenciado, sí, buenas noches. Y en el caso de este banco, según los comentarios que estaban, bueno, en varios noticieros de ese país que dicen que no habían nociones ni sospechas, pues, porque supuestamente el banco estaba manejándose bien y funcionando bien y prácticamente el lunes llega a la quiebra así de repente. Entonces, cuando se da eso, yo sé que pues es un sistema complejo y todo, pero realmente se puede detectar en el caso de este banco, se puede detectar de alguna forma qué fue lo que pasó para que colapse un banco tan grande. Sí, ahorita voy a poner a grabar la canta. Sí, fíjese que ahí hay algunas cuestiones en tema regulatorio, ¿verdad? Este banco, fíjese que era un banco, eh, eh, era un banco mediano, realmente no era de los bancos grandes de Estados Unidos, era el banco 16 por tamaño en cuanto a activos que tenía, ¿verdad? Y como resultado de esto, el banco estaba exento de realizar algunas pruebas de tensión que sí se le exigen a los bancos sistémicos, ¿verdad? Eh, mire, formas, lo que sucede a veces acá es el tema de monitorear escenarios. Entonces vamos a discutir un poco qué fue lo que ocurrió a este banco. Aquí Mauro Rodríguez eh, dice que hubo alguien por redes que difundió un pánico financiero, no recuerdo el nombre. Fíjense que hubieron varias personas, el más famoso y probablemente quien han escuchado es una persona con el nombre Peter Thiel. Peter Thiel es un inversionista de capital de riesgo, sumamente influyente en el Valle del Silicón. Él fue de los inversionistas iniciales de Facebook, de los inversionistas iniciales de Tesla, de los inversionistas iniciales de, de PayPal. Eh, él es un inversionista y él fue quizás el más famoso de las personas que difundieron. Pero hubieron varias personas que en Estados Unidos empezaron a recomendarle a los depositantes el retirar sus fondos de ese banco porque identificaron una fuente de riesgo importante. Y eso es un poco de lo que se... No, a los depositantes les van a devolver el 100%. Ese fue el acuerdo al que llegó. Ahora a los tenedores de bonos y a los accionistas, ellos sí perdieron todo en el banco. Por el momento eso es lo que dice, ¿verdad? Que esa es la diferencia principal con los rescates que se realizaron en el 2008. Básicamente en el 2008 se realizaron rescates completos, incluyendo a las personas que tenían bonos de la institución y a las personas que, que tenían acciones, pero
La verdad, por eso me gusta más este periodo que la primera hora. No les digan, pero ustedes son mucho más dinámicos. Muy bien. Entonces, sí, Edson. Licenciado, nos afecta como país a nosotros esta quiebra. De manera directa, no. Afortunadamente, digamos que tenemos la oportunidad de ver un ejemplo de caso de política monetaria en otro país que podemos rastrear sin tener que experimentar eso acá en Guatemala en tiempo real. Entonces, por eso me interesaba para esta clase. Pero sí, no, en términos generales, no. Pero, bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el banco, verdad? Como bien explicaba Mauro, vienen y si tomamos cronológicamente la secuencia de eventos, cuando algunas personas influyentes empiezan a recomendar que se retiren fondos de esta institución porque identificaron una fuente de riesgo sistémico, muchas depositantes, en particular negocios, ¿verdad? Este banco estaba muy concentrado en el sector tecnológico y su base depositaria, es decir, las personas que tenían cuentas ahí, eran muchas de ellas empresas de tecnología, ¿verdad? Eran cuentas empresariales de empresas de tecnología. Esencialmente lo que, perdón, lo que ocurre es que empiezan a retirar los fondos, ¿verdad? Y ahí se da lo que nosotros conocemos como una corrida, ¿verdad? Una corrida bancaria significa cuando los depositantes existe un contagio de pánico financiero y empiezan a retirar los fondos en masa, ¿verdad? Ahora, como discutimos, generalmente los bancos van a tener esos depósitos en activos, ¿verdad? Es decir, el banco, cuando usted realiza un depósito, no resguarda ese depósito como tal, sino que lo coloca en un activo y mantiene un cierto nivel prudencial para atender a los depósitos, a los retiros que ocurren en el giro normal del negocio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si tengo acá algún estado financiero descargado. A ver el de Banco Licenciado, en el caso de esos bancos, ellos tienen un seguro fiduciario, parece. Entonces, el seguro supuestamente cubre lo que usted estaba diciendo, los cubre a todos, pero no sabía que no cubría los bonos de la compañía. Fíjese que ellos tienen en Estados Unidos, bueno, y aquí en Guatemala también, ¿verdad? Existe un seguro depositario, que es el seguro, se llama FDIC, en inglés es el Federal Deposit Insurance Commission o Corporation, es una corporación pública cuyo negocio es asegurar los depósitos. Sin embargo, solo aseguran depósitos hasta $250,000. Así es el equivalente al FOPA aquí en Guatemala, ¿verdad? El Fondo de Protección al Ahorrante. Es un fondo al que los bancos pagan mes a mes para crear un pool de dinero disponible para respaldar los depósitos. En el caso de Guatemala, solo respalda depósitos hasta 20,000 quetzales. En el caso de ellos, el 96% de sus depósitos se encontraban en cuentas no aseguradas o que excedían el límite de 250,000. Veamos acá un estado financiero. Y esa fue la decisión de política monetaria a la que hacía referencia Mauro, ¿verdad? Cuando dice que Biden ya anunció que los rescataba. No rescató al banco, rescató a los depositantes, ¿verdad? Y pues hay algún debate sobre si debió haber hecho eso. Pero si vemos nosotros acá, miren, el Banco Industrial tiene 105,000 millones de quetzales de obligaciones depositarias, es decir, esto es lo que ellos tienen en depósitos en el banco, es decir, entre depositantes comunes, ahorro, a plazo, etc. Y por otro lado, tienen disponibilidades por 20,000 millones de quetzales. Entonces, digamos que más o menos, la fecha del parcial es el 29 de este mes. Entonces,
Entonces, más o menos el 20%, un poquito menos, ¿verdad? Como el 18% de los depósitos están disponibles en efectivo. Pero lo que ocurrió acá es que hubo una corrida sobre los bancos, es decir, habían más retiros de las disponibilidades efectivas que tenía el banco. Entonces, para hacerle frente a estos retiros, ¿qué se vio obligado a hacer el banco? El banco se vio obligado a vender sus activos, ¿verdad? Es decir, este banco en particular contaba con dos tipos de activos. Contaba con una cartera de créditos y contaba con más o menos 120 mil millones de dólares en un portafolio de inversiones. Y su portafolio de inversiones constaba de títulos, valores del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Bonos del Tesoro. El problema ocurrió con la tasa de interés. Este banco enfrentó un riesgo de tasa de interés y esto es parte de las cosas de política monetaria que los reguladores deberían chequear. Por ejemplo, a nosotros aquí la Superintendencia de Banco nos exige realizar pruebas de riesgo de tasa de interés, es decir, cuánto podemos perder nosotros en nuestros activos, particularmente en nuestro portafolio de inversiones, si aumentan las tasas de interés. Aquí hay un tema, ¿verdad? El precio de los activos, el precio de los bonos, en particular de los bonos del Tesoro, disminuye cuando la tasa de interés de mercado aumenta. ¿Por qué? Digamos que usted tiene un bono de vencimiento de 2025, ¿verdad? Y ese bono rinde 2.5%. Usted lo compra hoy y el bono rinde 2.5% anual. Compra un bono de 10 millones con vencimiento al 2025. Si mañana la tasa de interés de política monetaria aumenta y consecuentemente el rendimiento de los bonos del 2025 que emite el Tesoro de Estados Unidos también aumenta, lo que va a ocurrir es que su bono automáticamente se vuelve menos valioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el suyo solo rinde 2.5 y yo puedo ir directo con el Tesoro de Estados Unidos y comprarle un bono que rinda 5, ¿verdad? Entonces, si usted me quiere vender su bono, yo le voy a pedir, bueno, deme un descuento porque su bono tiene un menor rendimiento. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Ellos tenían bonos de largo plazo que habían comprado durante el 2020 y 2021 con tasas muy bajas, y cuando trataron de vender sus activos para poder cubrir los retiros, eso materializó una pérdida, ¿verdad? Efectivamente, sus activos ya no tenían tanto valor como el valor nominal, ¿verdad? Digamos que ellos tenían, si vemos nuevamente el estado, el balance general de BI, vemos que ellos en inversiones tienen 43 mil millones de quetzales. Pero imagínense si BI solo, entonces esto sería lo primero que BI vendería para hacerle frente a estas inversiones. Entonces ellos dirían, bueno, si nos retiran más de lo que tenemos en disponibilidad, venimos nosotros y vendemos esto para hacerle frente a los retiros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el precio de los títulos cae? Se vuelve, digamos, mucho más bajo de lo que está acá. Entonces hay una discrepancia entre el activo y el pasivo, ¿verdad? Y eso lo que va a provocar es que se materialice una pérdida. En el caso de este banco, esa pérdida superaba el capital del banco, es decir, que efectivamente los pasivos se volvían más altos que los activos y el capital se volvía negativo, ¿verdad? Y eso fue lo que llevó a la quiebra del banco. Cuando el banco trató de recaudar más capital sacando acciones a la venta y no fue capaz de obtener ese capital, y eso fue lo que efectivamente causó la quiebra del banco. Ahora, las acciones que tomó
Cristina, no sé si apaga el micrófono. Sí, Entonces, el banco efectivamente quiebra por esa razón, ¿verdad? Y pues las acciones de política monetaria que toma la Corporación de Seguros junto con el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal es el respaldar el total de los depósitos de él que estaban en el banco, ¿verdad? Otro aspecto importante, como menciona aquí Mauro también, es el desarrollo tecnológico, ¿verdad? La capacidad que tenían, la capacidad que tenían las personas de retirar el dinero sin tener que hacer colas, pues hace que sea más fácil que empiecen las corridas de los bancos, ¿verdad? Es un delito que ocurrió. Aquí en Guate sí es un delito generar pánico financiero. En Estados Unidos, hasta donde yo sé, no lo es. Pues no sé si alguien podría tener legalmente a ellos como responsables. Yo he leído algo de lo que dijo Peter Thiel y pues básicamente él dio su recomendación, que él no tendría su dinero ahí, precisamente por eso, ¿verdad? Porque dice que él identificó de que ellos no tienen o estaban expuestos en un descalce entre sus activos y la base depositaria, ¿verdad? Lo que son los bonos, ellos todavía lo pueden negociar con otras entidades financieras, o lo que les quedó a ellos para no perderlo, no sé si, o los bancos que invierten en esos bancos, los mismos. ¿Podría repetir su pregunta? Es que se estaba entrecortando. Sí, hay bancos interesados en comprar prácticamente parte de los bonos o las acciones que quedaron de ese banco, pero yo no sé cómo funciona porque ya no tiene ningún valor, cómo es la negociación que hacen a la hora de transferirlos. No, porque lo que ya no tiene valor son las acciones del banco y los bonos que emite ese mismo banco. Pero los activos que ellos tienen, es decir, los bonos que ellos tienen de otras instituciones, sí los puede vender. Y efectivamente los va a vender, ¿verdad? Digamos, ¿qué es lo que ellos tienen? Ellos en su portafolio de inversiones tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con esos bonos del Tesoro? Pues básicamente se van a vender con un descuento y ese dinero servirá para ir fortaleciendo ese fondo con el que se le pagan a los depositantes, ¿verdad? Pero sí, lo que ya no tiene valor son los bonos emitidos por el banco, es decir, los pasivos del banco emitidos en forma de bonos. Pero los bonos que ellos tenían de otras instituciones o de gobierno, sí van a ser eso sí pueden vender porque esos siguen teniendo valor. No, el banco no le devolvió dinero a los cuentavientes porque esencialmente se quedó sin dinero, ¿verdad? Ya no tenía suficiente dinero para cubrirle a los cuentavientes. Pero el gobierno de Estados Unidos, a través de una corporación pública que se llama la Corporación de Seguros del Depositante, va a pagarle eso a los cuentavientes. Licenciada, una pregunta. Yo no estoy muy empapada con eso de cómo funcionan los sistemas bancarios, pero tengo una duda. Los ingresos primarios que tienen los bancos son por medio de los ahorros y las inversiones que reciben. Esos serían gastos para el banco. Como funciona esencialmente es de la siguiente forma, ¿verdad? Usted deposita en un banco, deposita ya sea en monetario, en ahorros o en plazo, ¿verdad? Y el banco le va a pagar a usted una tasa de interés por ese depósito. Dependiendo qué tan disponible esté ese dinero, la tasa de interés va a ser más baja. Luego el banco va a agarrar ese dinero que usted depositó y lo va
a A colocar en créditos. colocar en créditos o va a realizar inversiones. Ahorita le respondo, Ana Karina. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces ellos ya sea van a dar un crédito o van a ir a comprar un bono, ¿verdad? Ya sea un bono del tesoro o un bono privado. Y ellos van a obtener un rédito o un rendimiento de esa inversión o de ese préstamo, ¿verdad? Entonces digamos que usted viene y y deposita 50,000 quetzales en un plazo fijo en Banco Industrial. Va a venir el Banco Industrial y le va a dar ese 50,000 quetzales a alguien más para que compre su carro. Esa persona va a estar pagándole al banco, qué sé yo, 10% de interés y el banco le va a pagar a usted el 4% de interés. Y esa diferencia, esa tasa entre lo que le pagan ustedes y lo que le cobran a sus clientes, es con lo que el banco genera ganancia. Ajá, y así como este banco que usted nos estaba platicando, que se había quedado sin liquidez para los cuentavientes que sacaban su dinero a causa del pánico que había, es que se quedaron sin liquidez para poder invertir y al vender sus bonos, ellos se quedan tampoco sin capital para devolver Correcto. también ese dinero. Ah, ok. Correcto, ellos vinieron y cuando se quedaron sin liquidez lo que hicieron fue vender sus bonos, pero como sus bonos eran de muy largo plazo y con tasas de interés muy bajas, los tenían que vender a descuento, ¿verdad? Digamos que tenían ellos un bono que ellos habían comprado a 100 millones de dólares, lo tenían que vender a 50 o 60 millones de dólares porque la tasa de interés que pagaban esos bonos es demasiado baja. Entonces, ahí se iba materializando con cada venta una pérdida hasta que eventualmente se quedaron sin capital. Licenciado, y eso se vio afecto a causa de la política monetaria que pusieron, que subieron demasiado la tasa de intereses y perdieron en Mire, los bonos. ahí hay una cuestión, ¿verdad? Uno, sí, es un resultado de la política monetaria, el aumento en la tasa de interés. En segunda instancia, pues realmente es una irresponsabilidad de parte de ese banco y de los gestores de riesgo de ese banco, porque los bancos pues generalmente lo que hacen es entrar en contratos de seguros para limitar su exposición ante cambios de tasa de interés. Entonces, por ejemplo, le dicen a una compañía de seguros, mira, si la tasa de interés sube por encima de cierto margen, entonces Licenciado, no lo escuchamos. perdón, compañero, perdón, si la tasa de interés sube por encima de cierto margen, entonces esa compañía de seguros viene y le paga la diferencia al banco y eso limita su exposición. Este banco no tenía ningún swap ni ningún instrumento para cuidarse de las tasas de interés y entonces eso a la larga le provocó la quiebra, ¿verdad? Yo le diría que uno, la política monetaria, pues los bancos deberían de gestionar su portafolio, a no estar expuestos a shocks de política monetaria de este índole, ¿verdad? Pero ellos, en un esfuerzo de maximizar su ganancia, compraron muchos bonos de muy largo plazo, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo que más o menos el 10 o 15% de su portafolio estaba en bonos al 2050. Pues eso es muy complicado, ¿verdad? Si hubieran comprado bonos al 2026, hubieran tenido una mucho menor exposición. Entonces ese fue el problema realmente. Yo diría que la culpa la tiene quien sea que gestionaba la tesorería de ese banco. Licenciado, disculpe, entonces el problema básico de esa quiebra de ese banco fue posiblemente por las inversiones a largo plazo, porque fue demasiado el plazo que ellos contrataron con tal de maximizar sus ganancias, ¿verdad? Por eso fue. Exactamente, sí. Sí, mire, ahí es un problema de descalce, ¿verdad? Es el término técnico. Y aquí pues ya nos estamos metiendo en una discusión de gestión integral de riesgo bancario más que de política monetaria, pero esencialmente, por ejemplo, nosotros acá, la Super nos pide que hagamos análisis de descalce, ¿verdad? Nosotros no queremos tener una base de pasivos que todas es de inmediata exigibilidad y tener
activos que vencen hasta dentro del 2050. Crea un descalce, ¿verdad? Es una fuente de riesgo potencial. Y eso fue lo que señaló Peter Thiel. Dijo, miren, este banco tiene activos de muy largo plazo, pasivos de muy corto plazo, y no tiene instrumentos financieros para protegerse por el descalce. Entonces es un banco que está expuesto a riesgo, y eso fue lo que ahuyentó a los depositantes. Solo denme un segundo, compañeros, que tengo como 3 preguntas aquí en el chat y no las he respondido. Ana Karina Pinzón Fuster, así como Bancafé y Banco del Comercio, sí, similar. En el caso de Banco de Comercio no estoy familiarizado. Bueno, de hecho tampoco estoy tan familiarizado con el de Bancafé, pero el de Bancafé es un problema similar con el tema de su portafolio de inversiones, ¿verdad? Por ahí fue que ellos quebraron por un tema de descalce. Ahora Banco de Comercio, yo entiendo que fue más un fraude directo, pero realmente que le mentiría si le digo eso, ¿verdad? Pero sí, Bancafé esencialmente fue un problema de pérdida en el valor de su portafolio de inversiones. Según entiendo, ellos tenían bonos del Tesoro de Estados Unidos que esencialmente se desmaterializaron cuando quebró el custodio de esos bonos del Tesoro, y eso causó que el banco pues perdiera su capital. Esto puede ser una causa de que caiga el precio del dólar frente al euro. Yo pensaría que es poco probable. El banco no era tan grande, o sea, 120 mil millones de dólares en Guatemala es un montón de dinero, pero en Estados Unidos realmente no es tanto. Entonces, yo creería que es poco probable que tuviera un efecto sobre el dólar como tal. ¿Cómo saber qué banco tiene liquidez aquí en Guatemala? Pues mire, aquí en Guatemala todos los bancos están obligados a publicar sus estados financieros. Entonces usted se puede meter solo ponga en Google EEFF y el nombre del banco, y ahí puede descargar el estado financiero del banco. Generalmente es visto como un buen indicador de liquidez el 18%, que el banco tenga en disponibilidades efectivas, o sea, en la primera línea del balance general, alrededor del 18% de sus obligaciones depositarias, ¿verdad? Pero eso es muy a grosso modo. En general, los bancos en Guatemala tienden a ser bastante conservadores y mantener buenos niveles de liquidez, ¿verdad? Entonces, no, por lo menos los bancos grandes, ¿verdad? O sea, BI, GIT, BAM, mantienen niveles de liquidez bastante adecuados de acuerdo con estándares internacionales, ¿verdad? Y mientras más cuentavientes tenga un banco, más liquidez tiene. No, ahí sería al revés, ¿verdad? Pues depende del tamaño de los cuentavientes, pero básicamente el banco tiene la liquidez de un banco se mide evaluando. Entonces les voy a demostrar aquí tengo yo el estado financiero de BI. La liquidez se mide evaluando la forma más sencilla, ¿verdad? Hay indicadores más complejos, pero la forma más sencilla es las disponibilidades, que son la cantidad de dinero en efectivo que tiene el banco contra las obligaciones depositarias, que es la cantidad de depósitos que tiene el banco. Entonces, si lo vemos así como a grosso modo, el BI tiene 19 mil millones en disponibilidades y 105 en depósitos. Tiene el 18.1%. Y a eso si tomamos en cuenta que muchos de sus depósitos, más o menos 34 mil millones de quetzales, están en depósitos a plazo, ¿verdad? Que no son de inmediata exigibilidad. Entonces es aún menor, pero ese sería el indicador como más básico de liquidez. Pero sí, la liquidez, si usted capta muchos depósitos, a menos que los deje en efectivo, en cual caso pues solo le representa algún costo, la liquidez va a disminuir, ¿verdad? Porque usted va a tener más activos. Entonces va a depender de cuánto dinero usted mantenga en efectivo, pero como les digo,
el estándar internacional para una nota sobresaliente es 18% y los bancos grandes en Guatemala tratan de mantenerlo alrededor de ahí. Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna duda o algún otro tema adicional que les interese este tema del banco. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta, en algún caso hipotético que algún banco del sistema de Guatemala llegase a quebrar, ¿quién se responsabiliza para indemnizar a los cuentavientes en este caso? Mire, en primera instancia está el FOPA, ¿verdad? El FOPA va a cubrir a todas las cuentas que estén por abajo de 20,000 quetzales o menos, ¿verdad? Eso cubre más o menos al 85% de la base depositaria, es decir, el 85% de las cuentas en Guatemala tienen menos de 20,000 quetzales. Las cuentas más grandes pasan a un proceso administrativo, entonces los activos que tenga el banco se van a vender. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí, por favor, solo es un caso puramente hipotético, pero supongamos que este banco quebrara, ¿verdad? Y entonces lo que agarraría es decirnos, bueno, este banco tiene una cartera de créditos de 60,000 millones de quetzales, ¿verdad? Viene Banrural y dice, yo la compro a 25,000, entonces Banrural se queda administrando esa deuda, ¿verdad? Se queda cobrando esos préstamos y de eso que compró Banrural la cartera, se le van pagando a más depositantes. Hay un orden, y la verdad les mentiría, no me lo sé de memoria, hay un orden de cómo se les va pagando. Los primeros son los depositantes, después proveedores, y así sucesivamente, y pues en última instancia, obviamente, los accionistas, que generalmente ya no reciben nada, ¿verdad? O sea, licenciado, que en caso quebrara alguno de los bancos, el FOPA viene y nos devuelve el dinero si tuviésemos menos de 20,000 quetzales. Pero Así en es. caso de que estuviéramos arriba de los 20,000, entramos a un proceso administrativo en el cual nos irían depositando a través del tiempo conforme el banco va percibiendo el ingreso de los créditos que compró. Correcto, básicamente conforme, ahí no sé si lo administra el Banco de Guatemala o si es siempre dentro del contexto del FOPA, pero sí, esencialmente conforme el banco va vendiendo sus activos, ese ingreso que genera con la venta de esos activos se utiliza para pagarle a los depositantes, ¿verdad? Y como le digo, hay una como jerarquía de quiénes son los primeros en recibir plata. Los primeros son los depositantes, los segundos son los proveedores y así sucesivamente, ¿verdad? Los últimos son los accionistas. Licenciado, en este caso entonces tal vez sería recomendable poder tener nuestros ahorros en diferentes bancos. Sí, ¿Pudiera mire, ser lo una que sería definitivamente una medida de mitigación de riesgo, ¿verdad? Lo único que le diría ahí es que generalmente, pues usted eh, va a ganar más por más monto que tenga depositado en el banco, ¿verdad? Entonces, probablemente vea reducido el rendimiento de sus ahorros. Pero sí, si usted tiene, por ejemplo, o incluso ni siquiera en diferentes bancos, bueno, sí, en diferentes bancos sería lo ideal, pero incluso dentro del mismo banco, si tiene varias cuentas de 20,000, cada una de esas cuentas estaría respaldada porque es por cuenta, no por ahorrante. El problema es, como le digo, ¿verdad? Que generalmente eso no le va a reducir el rendimiento porque por 20,000 quetzales no le van a pagar mucho de interés, ¿verdad? Quizás no es material en montos pequeños, ¿verdad? Pero si ya tiene usted, digamos, unos 2, 3 millones y lo quiere mantener dividido en cuentas de 20,000, probablemente vaya a perder una buena fuente de ingreso porque las cuentas de 20,000 le van a pagar casi nada, mientras que si usted viene y dice, quiero dar un depósito a plazo fijo de 2, 3 millones, ahí sí tendría pues ya un ingreso sustancial de eso, ¿verdad? Licenciado, ¿y los pagarés financieros, los fondos de retiro también entran como una cuenta común? Sí, entran dentro del balance dentro de las obligaciones depositarias del banco, ¿verdad? Ahora, ahí hay que ver, ¿verdad? Porque
Hay también, hay que ver bueno, los fondos de retiro, sí. Yo, si no estoy mal, los pagarés financieros entran dentro de lo que se llaman obligaciones financieras y esas creo que no están cubiertas por el FOPA. Y creo que esa es la razón por la cual le pagan por lo general ligeramente más en los pagarés financieros que en los depósitos a plazo, por ejemplo, pero no estoy seguro, no me cite en eso, ¿verdad? Pero sí, dependiendo, le diría, lea su contrato, ¿verdad? Porque el contrato le tiene que decir esa información, pero por ejemplo, si usted compra bonos de un banco, digamos que un banco emitiera bonos, usted pues no estaría expuesto ahí en mayor medida que si tiene depósitos, ¿verdad? Por eso le digo, va a haber una jerarquía y generalmente el rendimiento de un depósito en un banco va a ser proporcional a la jerarquía que tiene ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en lo de FOPA, los primeros en la cola son los de los depósitos monetarios, porque ellos básicamente no estaban recibiendo ningún beneficio de tener su dinero en el banco, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, licenciado, que prácticamente el FOPA viene y tomaría de primero a las cuentas monetarias, seguido pudiera ser cuentas de ahorro, después plazos fijos, o fondos de retiro, y de Así ahí sucesivamente. Ah, Así, así sucesivamente, ¿verdad? Como le digo, hay una jerarquía en el orden en el que reciben los fondos. gracias. Licenciado, una duda sobre lo que está exponiendo Mario. Usted nos indicaba que el FOPA cubre todas las cuentas que él mencionó menores de 20,000 quetzales. Así es. Después seguiría en el mismo orden que el banco atendería a las siguientes personas con su cartera de créditos. Al liquidar su cartera de créditos, seguiría atendiendo a las siguientes personas. Sí, Habría otra jerarquía después de la cartera de créditos, o sería solo cuando el banco ya liquida sus bienes, algunos bienes que tuviera el banco, como el edificio o terrenos o algo así. Pero tengo entendido que los bancos no pueden ser propietarios de ninguna propiedad. Mira, ahí entraría un proceso de liquidación todos los activos del banco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entraría, qué sé yo, lo primero que se subastaría sería el portafolio de inversiones, porque es lo más líquido, ¿verdad? Después la cartera de créditos, después pagarés que ellos tengan de otras instituciones, después los activos extraordinarios que tengan, ¿verdad? Fincas y cosas que ellos ya tengan recogidas de otros préstamos. Y así sucesivamente irían rematando todos sus activos, ¿verdad? Imagino que algunos activos ya no tendrían ningún valor, ¿verdad? Porque digamos que un banco tenga una flotilla de carros ya depreciados, pues eso ya sería poco lo que se lograra recuperar, ¿verdad? Pero sí, conforme esos activos sean liquidados, el dinero que se obtiene de esa liquidación se utiliza para ir pagándole a diferentes acreedores conforme una jerarquía previamente establecida. Y esa jerarquía previamente establecida va en directa proporción al beneficio que esos acreedores obtenían de parte del banco, ¿verdad? Por eso van depositantes primero, después proveedores y así sucesivamente, ¿verdad? Tenedores de bonos, etcétera. Sí, licenciado, muchas gracias. Entiendo ahí toda la liquidación de los activos del banco, ¿verdad? Ahora sí ya tengo claro que el banco puede tener muchos activos, ¿verdad? Son cosas que recoge de las personas que no pagan, o las flotillas de carros que decomisan y todas esas cosas. También entran en liquidación, y de eso el banco capta fondos para ir atendiendo a todas sus necesidades de pago por quiebra, ¿verdad? Gracias. Correcto. Muy bien, compañeros. Vamos a aprovechar los últimos 15 minutos de clase más o menos para pasar los indicadores financieros que se calculan en este tema de política monetaria. Y luego les voy a asignar yo
un laboratorio, el cual será para entrega el día domingo. La idea es que lo empiecen a trabajar desde hoy para que en la clase del miércoles y del viernes me puedan plantear dudas y podamos ir trabajando ejemplos de clase, ¿verdad? Al final no son muchos indicadores, compañeros, son como 5 indicadores. Y el primer indicador se llama el índice de profundización financiera. El índice de profundización financiera es un índice, como muchos de los que vamos a ver acá, que nos dice el grado de confianza que se tiene en la economía. Sí, adelante, compañero. No, licenciado, únicamente le estaba comentando que el viernes no tenemos clases, hay parcial de administración 5. Ah, ok, va, entonces el miércoles, ¿verdad? Gracias por la información, compañero. Sí, no me han mandado todo el calendario, solo sé que el 29 tenemos clase acá. Muy bien. Entonces, el índice de profundización financiera nos va a dar el porcentaje del PIB, o sea, de la actividad económica total, que se tiene en medios de pago. Entonces, la fórmula es medios de pago que toma el numerario de circulación, que son billetes y monedas, más los depósitos monetarios, más el cuasi dinero, dividido dentro del PIB por 100. Entonces, este es un porcentaje del total de la actividad económica disponible en medios de pago. Y si damos vuelta al ratio, obtenemos la velocidad del dinero, PIB dividido M2. Esto me dice qué tantas veces circulan los medios de pago en la economía. La velocidad del dinero principalmente me sirve para poder evaluar el volumen de emisión monetaria. Como les digo, tiene que haber una paridad más o menos cercana entre la cantidad de dinero que se emite y el total de la actividad económica. Entonces, lo que me permite hacer la velocidad del dinero es evaluar qué tantas veces circula la economía, el dinero, para ver con base en eso qué tanto dinero yo necesito emitir, ¿verdad? ¿Alguna duda con los primeros 2 indicadores, compañeros? Licenciado, perdone, solo podría comentarnos nuevamente. Dijo que la profundización financiera medía el porcentaje del PIB y ahí me quedé, no logré entender lo demás. Mire, el porcentaje del PIB que está representado en los medios de pago de la economía. O sea, el porcentaje del PIB que está en dinero líquido en la economía. Licenciado, ¿para esto usamos PIB real o PIB nominal? Excelente pregunta. Para todos estos indicadores es PIB nominal, compañeros. Muy bien. Otros 2 indicadores, uno nos da, el primero nos da otro indicador de confianza en el sistema bancario y es el coeficiente de preferencia por la liquidez. Esto mide el porcentaje de los medios de pago que la población elige mantener en efectivo, ¿verdad? Entonces, conforme menos confianza hay en el sistema financiero, más vamos a tener una población que tiene el dinero en efectivo. Y conforme hay más confianza en el sistema financiero, más dinero se va a guardar en bancos, ¿verdad? Entonces aquí tomamos del total de los medios de pago, qué porcentaje se mantiene en efectivo, ¿verdad? Y eso nos da el coeficiente de preferencia por la liquidez. Luego tenemos otro coeficiente que es más un coeficiente de efectividad de parte de los bancos, ¿verdad? Que mide el encaje dividido dentro del cuasi dinero. El encaje, como recordarán, compañeros, es el porcentaje que los bancos están obligados a mantener como reserva de liquidez. Y el cuasi dinero son los activos de largo plazo del banco. Entonces, esencialmente lo que este indicador sirve es para hacer una comparación
entre el activo más líquido del banco, o sea, el encaje bancario, lo que ellos tienen obligatoriamente que resguardar, y los activos menos líquidos, ¿verdad? El dinero que ellos, los pasivos menos líquidos, ¿verdad? El dinero que ellos le dan a la población en instrumentos financieros no líquidos, ¿verdad? Y entonces la idea es medir cuánto tenemos de cuasi dinero por cada quetzal de encaje que estamos obligados a retener, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros podemos convertir el resto de esos depósitos en instrumentos financieros de largo plazo? Entonces, esto se lee como que por cada quetzal emitido se generó X cantidad en depósitos de largo plazo, que es el cuasi dinero. ¿Alguna duda con estos dos indicadores, compañeros? Lick, esas presentaciones nos la va a pasar para poder hacer los ejercicios, ¿no? Sí, compañeros, hoy se las subo de una vez. Gracias. Licenciado, disculpe, ¿nos podría repetir qué nos dijo que era el cuasidinero? El cuasidinero son estos de acá, activos financieros que no son de liquidez inmediata. Eso incluye depósitos a plazo, de ahorro, fondos de retiro y bonos. Gracias. Finalmente, compañeros, tenemos un indicador que se conoce como el multiplicador. El multiplicador básicamente toma la base monetaria, que es la suma del encaje más el numerario de circulación. Entonces divide el total de los medios de pago dentro de la base monetaria y mide cuántas unidades de medios de pago se crearon a partir de esa emisión de dinero primario, ¿verdad? Entonces ese se llama multiplicador. Esos son los indicadores y básicamente son 5 indicadores diseñados para medir la efectividad y confianza que existe en el sistema bancario y en el Banco Central. Bien, compañeros, entonces yo ahorita les voy a subir de una vez su laboratorio y la presentación y ese va a ser para entrega el día domingo a medianoche. Entonces la idea es que ustedes empiecen a avanzar con él de una vez para que el día miércoles podamos repasar las dudas que surgen y ir despejándolas, ¿verdad? Ahí ya realicé la carga de la hoja de trabajo, compañeros. Ahorita les subo la presentación. Muy bien, compañeros, ahí ya les realicé la carga de la presentación y de la hoja de trabajo. Entonces, si no hay más dudas, compañeros, por acá dejamos la clase del día de hoy. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, compañeros. Gracias, feliz noche. Feliz noche.